Pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya a las 6:05 y bueno, os cuento que esta iniciativa de ciclo de webinarios que estamos teniendo desde la publicación Padres y Colegios nace para, bueno, de alguna manera eh, ayudar o dar nuestro granito de arena en estos momentos tan difíciles de confinamiento que por suerte, poco a poco, estamos entrando ya en las famosas fases, ¿no?, de desconfinamiento, ¿no? Y curiosamente hoy vamos a hablar del aburrimiento. Va a ser el tema principal sobre el que va a girar este quinto webinario, en un momento en el que, bueno, afortunadamente ya tenemos unas horas al día para salir a la calle, sobre todo los más pequeños, ya desde hace 2 semanas, si no recuerdo mal, desde hace 2 domingos, también ya pueden salir a la calle y de alguna manera eso ya pues, nos ha dado un balón de oxígeno, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en, digamos, casi la parte positiva que puede tener el aburrimiento, ¿no? Pero antes de entrar en harina, simplemente lo que estáis viendo ahora en pantalla, porque lo conozcáis, si no lo conocíais, es la web de Padres y Colegios y como veis recoge contenidos en materia de educación de todo tipo relacionado con los hijos en edad escolar, ¿no? Desde los 0 hasta los 18 años. También aprovecho para contaros que existen aquí un par de secciones que pusimos en marcha hace un mes aproximadamente. Al coronavirus lo vencemos en casa, donde ofrecemos una serie de tips para el confinamiento, consejos y demás, y también otro apartado muy interesante acerca de la educación emocional para tiempos de crisis, o no, ¿no? Se titula la sección, y ahí cuando tengáis un hueco os invito a que le echéis un vistazo. Bueno, pues el webinario de hoy se titula ¿Cómo sacar provecho del aburrimiento en los niños? En este webinar pretendemos dar una nueva visión y significado del concepto aburrimiento. Vamos a reflexionar sobre la experiencia de aburrirnos, que lo hemos vivido mucho, sobre todo en semanas anteriores, saber de qué está hecho el aburrimiento, sobre todo el aburrimiento en los niños y qué funciones tiene. Gracias a Estefanía, a la que ahora voy a presentar, vamos a aprender nuevas formas de relacionarnos con nuestros hijos y nuestras hijas de una manera más realista y adaptativa, sacando el máximo provecho. Vamos a conocer con ella algunas estrategias y recursos para que las familias podamos acompañar a los pequeños y pequeñas de la casa en momentos de aburrimiento. Para la pregunta que me hacíais de si después os vamos a enviar el webinario y demás, en este momento os comunico que se está grabando, que luego os enviaremos la grabación y el material. Y os cuento brevemente cuál va a ser la dinámica. Tendremos una primera fase con Estefanía Catalán, psicóloga de INAF, el Centro Oficial de Educación Secundaria Online, donde ofrecemos una serie de formaciones, simplemente para que lo sepáis, con una metodología totalmente online, que además ahora está, bueno, pues más en boga que nunca, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo, y en concreto el producto estrella que tiene la web es el título oficial de la ESO para adultos, ¿eh? Bueno, entonces, Estefanía Catalán, como os decía, psicóloga de INAF, donde durante la primera media hora más o menos nos va a hacer una presentación teórica acerca del aburrimiento, ¿no? Y, en fin, cómo sacarle ese provecho. Y ya después, al final, dejaremos el turno de preguntas. Yo os invito y que aprovechéis el momento. Tenéis a una psicóloga estupenda hoy a vuestra disposición para que podáis plantear preguntas, inquietudes. No la desaprovechéis y os invito a que hacia las 6:30 empecéis a lanzar vuestras preguntas por chat, o si lo preferéis, disponéis todos de un micrófono para hacerlas de propia voz, que yo y Estefanía, nosotros preferimos que lo hagáis así, que así esto lo hace más dinámico. Entonces, Estefanía Catalán, como os decía, psicóloga de INAF, ella es graduada en psicología por la Universidad de Valencia. Está especializada en terapia Gestalt por el Instituto Francés de Terapia Gestalt de Valencia. Es terapeuta de jóvenes, adolescentes y familias. Y además experta en inteligencia y gestión emocional. Con experiencia en la intervención socioeducativa y terapéutica de jóvenes, adolescentes y sistema familiar, Estefanía es coordinadora psicopedagógica en Siena Educación, como digo, que es propietaria de INAF, el Centro Oficial de Educación Secundaria Online. Y ya sin más, Estefanía Catalán, te cedo la palabra para que empieces.
Muy bien, muchas gracias. Vale, voy a intentar primero empezar compartiendo mi pantalla, a ver si puedo, para que veáis la presentación. Perfecto, se ve, ¿verdad? Perfectamente, Vale. Estefanía. Bueno, pues como decía Borja, el tema que nos ocupa hoy en este webinar va a ser cómo sacar provecho del aburrimiento de los niños. Eh, a ver, espera a ver si puedo. Ahora. Seguro que la frase papá, mamá, estoy aburrido o aburrida, ¿qué hago? Es una frase que habéis escuchado habitualmente, sobre todo en este tiempo de confinamiento, que os resulta muy familiar en boca de vuestros hijos e hijas. Y antes de profundizar en qué recursos o qué cosas podemos hacer para acompañar a nuestros hijos e hijas en momentos de aburrimiento, debemos empezar por lo más básico y es saber qué es el aburrimiento. Bueno, diferentes autores describen el aburrimiento como un estado afectivo desagradable y transitorio, ya que no va a ser permanente en el tiempo, donde las personas sentimos una falta de interés o dificultad para concentrarnos en una tarea. Cuando hablamos de estado afectivo nos estamos refiriendo a las emociones, por lo que el aburrimiento va a ser una emoción y vamos a tener que entender qué es y qué función tiene. De forma muy general, vamos a clasificar las emociones en primarias y secundarias. Dentro de las emociones primarias encontramos aquellas que son universales, es decir, que todas las personas, sea cual sea nuestra cultura, tenemos, exhibimos, expresamos y además podemos reconocerlas en otras personas. Entre ellas vamos a encontrar la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, el asco o la sorpresa. Sin embargo, el aburrimiento no se va a encontrar dentro de ellas. El aburrimiento lo vamos a englobar dentro de las llamadas emociones secundarias, que tienen la particularidad es que éstas se aprenden. Cuando digo que se aprenden, las vamos a ir adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida y normalmente vamos a recibir esa influencia, sobre todo en los niños, de nuestras figuras de apego más cercanas, que somos los padres y las madres, y también del contexto y la cultura en la que estamos inmersos. Cuando digo que aprendemos las emociones, lo que estamos hablando realmente es de que aprendemos a poner significado a aquellas cosas que nos pasan y que estamos sintiendo. Cuando nosotros aprendemos a poner un significado a aquello que sentimos, realizamos diferentes acciones. Lo primero que ocurre es que vamos a notar una reacción fisiológica, es decir, una sensación en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando empezamos a sudar, cuando nuestros músculos se tensan o cuando nuestro corazón se acelera. Una vez hemos percibido esa sensación fisiológica en nuestro cuerpo, nuestro conocimiento, es decir, nuestro pensamiento, hace una interpretación de esos acontecimientos. Por ejemplo, mi corazón empieza a acelerarse, empiezo a sudar, mis músculos se tensan y a través de mi pensamiento interpreto una situación como peligrosa. Lo que hago es establecer una etiqueta y llamar a todos esos procesos miedo. Ese sería el sentimiento que después de analizar mi sensación y mi interpretación de los hechos he etiquetado como miedo. Una vez he identificado eso, lo que hago es un comportamiento para tratar de adaptarlo, como puede ser huir, golpear o acercarme a alguien. Por lo tanto, el circuito donde aprendemos a significar aquello que siento es a través de sensaciones corporales, mis pensamientos, pongo un significado que va a ser la emoción y adquiero un comportamiento. Por lo tanto, nuestras experiencias emocionales van a depender, como os decía, tanto de nuestros cambios físicos en nuestros cuerpos, como la interpretación de los hechos que vamos a hacer de eso y vamos a atribuir una etiqueta emocional apropiada. Un ejemplo de esto que creo que puede ayudar a entenderse y que es muy significativo porque en los niños va a ser muy importante que les ayudemos a identificar y a poner la etiqueta adecuada de sus sensaciones, es el estudio del puente tambaleante. En este estudio es un experimento que se hizo con dos grupos de hombres que debían atravesar un puente donde al final de ese puente se encontrarían con una mujer. En el grupo 1, este grupo de hombres, como os decían, atravesaban un puente estable y seguro. En el grupo 2, los hombres debían atravesar un puente que era bastante inestable, que se tambaleaba y estaba a gran altura. Bueno, los resultados de este estudio dijeron que aquellos hombres que habían pasado por un puente inestable decían sentirse más atraídos por la mujer que aquellos que no. ¿Qué quiere decir esto?
Estos hombres que habían pasado por un puente tambaleante habían sentido sensaciones fisiológicas como aceleración del corazón, tensión, excitación, y habían interpretado los hechos atribuyendo una etiqueta emocional que era el enamoramiento o la atracción por la mujer. Es decir, es importante que entendamos qué sensaciones tenemos en el cuerpo y qué interpretación hacemos de ella para ponerle la etiqueta de emoción adecuada para poder hacer algo con ello. Cuando hablábamos del aburrimiento decíamos que pertenecía al grupo de emociones secundarias y hablábamos de que estas las iban a aprender en primer lugar los niños por las figuras de apego, en este caso los padres y las madres. Es decir, ¿cómo gestionamos? Debemos reflexionar cómo gestionamos los propios padres el aburrimiento. ¿Nos permitimos sentirnos aburridos? ¿Tenemos momentos de aburrimiento y de baja excitación? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos aburridos? Los niños lo que van a hacer es siempre aprender por imitación, lo que llamamos por modelado o aprendizaje vicario. Nosotros somos sus figuras de referente y de forma inconsciente, incluso subliminal, aquello que hacemos nosotros para gestionar nuestras emociones es lo que les estamos enseñando para que ellos lo hagan. Por eso es importante que reflexionemos acerca de nosotros como padres, cómo gestionamos el aburrimiento. Una pregunta muy interesante para los niños que nos va a ayudar en el aburrimiento, sobre todo en la función de que la veremos mucho más adelante, es cuando un hijo o una hija nos dice: papá, mamá, estoy aburrido o aburrida, ¿qué puedo hacer? Devolverles la pregunta de ¿cómo sabes que estás aburrido? Cuando yo hago esta pregunta, lo que voy a hacer es que el niño tenga que hacer un movimiento hacia adentro, donde va a tener que reflexionar acerca de su sensación corporal, ¿no? Ya que todas las emociones se van a apoyar siempre en alguna musculatura o en alguna parte del cuerpo. Cuando yo le digo a mi hijo, ¿cómo sabes que estás aburrido? Lo que hace es que tiene que reflexionar para chequear su cuerpo y saber qué es lo que está sintiendo, qué sensación tiene. Pues está decaído, le entra más sueño, tiene poca tensión muscular. Entonces, esas son las sensaciones. Haciendo esta pregunta, lo que estamos haciendo es entrenarles en la reflexión hacia su mundo interior. Ellos son conscientes y van a su mundo interior para identificar cuáles son sus propias sensaciones y podemos acompañarles a saber qué es lo que están pensando acerca de estas sensaciones. Cuestionan lo aprendido porque ellos dicen estar aburridos, pero van a tener que justificar de dónde sacan ellos esa información. Por lo tanto, les vamos a ayudar a que sepan identificar su estado de ánimo y a buscar estrategias para regularla de la manera más adecuada. En definitiva, lo que estamos trabajando con esto es el autoconcepto. Empezar desde pequeños a que ellos mismos sepan a conocerse, a saber qué es lo que sienten, cómo lo sienten y qué van a hacer para poder autorregularse. Nuestra tarea como padres y madres es lo que se llama rastrillar el fondo, es decir, acompañarles a las sensaciones para que poco a poco vayamos construyendo ese ciclo que decíamos cuando hablábamos de aprender a las emociones. Esto lo digo porque en muchas ocasiones hay niños que confunden el aburrimiento con la tristeza o viceversa. Nos encontramos en muchas ocasiones con niños que lo que están es tristes o tienen un sentimiento de soledad y lo van a nombrar como aburrimiento. Acompañarles hasta la sensación y a saber qué es lo que sienten y cómo lo interpretan nos va a ayudar a no darles pautas equivocadas. Por ejemplo, si mi hijo, que en este momento se está sintiendo triste, pero él interpreta esas sensaciones como de aburrimiento, me dice: mamá, estoy aburrido, ¿qué hago? Y yo, con mi afán de ayudarle, le digo: pues ponte a pintar, ponte a hacer algo, busca algo para distraerte. Lo que le voy a enseñar y va a utilizar cuando sea adulto es que cuando se sienta triste va a necesitar siempre acciones externas para poder regular su tristeza. Porque realmente no hemos etiquetado bien esa sensación y no podemos buscar comportamientos que le ayuden a salir de ahí, con los riesgos que esos conllevan. Y es que la tristeza no se le va a ir por mucho que encuentre otras maneras de hacer. Por eso, una de las funciones más importantes en todas las emociones y en concreto en el aburrimiento también, va a ser ayudarle a saber identificar y a nombrar sus emociones y sus pensamientos. Y en eso los padres los tenemos que acompañar.
El aburrimiento va a ser diferente en los niños, como en todas las emociones. Cada niño puede tener un rasgo más extrovertido e introvertido y por lo tanto una tarea le va a parecer más aburrida que otra. Lo que es general en todo es que el aburrimiento, vamos a llamar aburrimiento a un nivel de estimulación que ellos van a percibir como insatisfactoriamente bajo. Es decir, están poco estimulados. Cuando tenemos esa falta de estimulación, nuestro cerebro lo que hace es buscar cosas para estimularlos. De ahí la creatividad o la imaginación. Y si no cumplimos o si no encontramos nada, decimos que estamos aburridos. El aburrimiento, por tanto, es un estado de baja excitación. No puedes estar excitado y al mismo tiempo aburrido. Hablábamos de que va a ser importante a la hora de significar nuestros estados emocionales, tanto las figuras referentes como somos los padres, para enseñar a nuestros hijos a través de nuestras propias conductas, pero también van a recibir una gran influencia de lo que es el entorno o la cultura. En este caso hablábamos de que el aburrimiento es una falta de excitación o una excitación baja. Sin embargo, ¿qué papel tiene la cultura y la sociedad en todo esto, ¿no? En la creación del aburrimiento? Pues es significativo que a pesar de que en la actualidad tenemos infinitos recursos de ocio para satisfacer nuestros deseos, tenemos internet, aparatos digitales, móviles, tablets, parece que cuanto más estímulos más tenemos, más fácil para nosotros es aburrirnos. Nuestros hijos además siempre tienen actividades que hacer, tienen agendas marcadas, muy estructuradas, durante el curso no paran, cuando terminan su jornada escolar tienen deberes, después actividades extraescolares, por lo que casi no tienen tiempo para jugar o simplemente no hacer nada. Parece que la sociedad nos ha inculcado un miedo también como a padres a que nuestros hijos no deben estar aburridos, es más, deben estar siempre motivados y estimularlos, porque parece que cuanto más estimulación cerebral haya, más inteligentes van a ser, más capaces y mejores van a ser como adultos. Los nuevos padres somos bombardeados por mensajes tanto de la comunicación como de la publicidad que nuestros hijos tienen que estar muy estimulados. Esto lo podemos ver desde los populares juguetes ya de preescolares, donde están sobrecargados de funciones, de luces, de colores, donde subliminalmente les estamos diciendo que los objetos por sí mismos no son suficientemente emocionantes. Además aparecen versiones infantiles de los aparatos para adultos, o sea, mi primera tablet, mi primer teléfono, lo que les ayuda o les permite habituarse a las pantallas desde muy temprana edad. Por lo tanto, cuanta más estimulación les damos a los niños, más desean y más esperan, porque nos adaptamos y nos habituamos a la excitación y cada vez queremos más estimulación. No se trata simplemente de que nos apartemos de los aburrimientos o que busquemos siempre cosas para no aburrirnos. Es que con este tipo de acciones lo que hacemos es que los niños además no saben crear su propia estimulación, porque dependen siempre de un modo pasivo a algo externo que le diga cómo se tiene que entretener y en qué se tiene que comprometer. Por ellos mismos no encuentran los suficientes recursos para saber qué hacer, ya que tengo siempre aparatos externos que me dicen cómo voy a divertirme y sobre todo a un gran nivel. Esto lo que conlleva es una sobreestimulación y una sobreestimulación externa, partiendo de lo que comentábamos antes. Primero, ser conscientes de que nuestra vida está excesivamente estructurada en muchas ocasiones. Tenemos horarios y rutinas que nos marcan qué hacer en cada momento del día. Demasiadas actividades estructuradas, programadas. Eso hace que nuestros niños tengan poco tiempo para reflexionar, para pensar, para ser creativos. Se vuelven como agentes pasivos esperando estructura, organización y estimulación. Estas nuevas modalidades de juegos de las nuevas eras digitales, que son importantes y necesarias para ellos porque se van a crear en un mundo digital y van a tener que adaptarse a sus recursos, es importante. Sin embargo, el uso o el abuso de estas va a conllevar problemas en el futuro. Hablamos de la sobreestimulación, o sea, por desgracia la televisión, el teléfono, la tablet se ha convertido en el recurso más habitual que tienen los niños para evitar el aburrimiento, ¿no? ¿La estimulación es necesaria? Sí,
¿Nos animan a que estimulemos a los niños desde pequeños? Sí, pero en este punto estamos hablando de una estimulación excesiva, una sobreestimulación, lo que conlleva que nuestros niños sufran consecuencias en el futuro, consecuencias que pueden convertirse en un problema. Y no solo eso, sino que la estimulación constante de actividades, clases, eventos sociales, significa que estamos criando a niños que esperan una dieta de excitación constante. Es lo que ellos esperan, por lo tanto, en los momentos donde no tienen o no adquieren una excitación constante, ellos lo identifican como aburrimiento. Otro de los factores importantes a tener en cuenta en esta práctica también de consumo de este tipo de juegos es que hay una recompensa inmediata. Eso significa que nuestros niños no entienden la espera. Este tipo de conductas y juegos les otorga una estimulación sin fin y además inmediata, por lo que ellos interpretan y empiezan a construir su entendimiento de que la vida es así, no tienen que esperar, todo es ilimitado y todo es ya. Además, otra de las repercusiones que tiene todo esto, y es muy importante, es que tienen una falta de contacto personal consigo mismo y social. Todas estas cosas con las que estamos en contacto a través de las nuevas formas de jugar, de vivir nuestro día a día, las rutinas, las exigencias, nos impiden tener un momento en donde no hacer nada. Y esos momentos son los que tenemos para contactar con nosotros mismos, ¿no? Para saber cómo me siento, qué necesito, y además ellos que lo descubran por ellos mismos. Porque si no les enseñamos o si no practicamos con ellos su autoconocimiento y no saben lo que les pasa, lo que necesitan, ¿cómo van a poder gestionarlo o cómo van a poder gestionar sus emociones sociales? O sea, les estamos quitando recursos que van a necesitar en un futuro. Otra de las consecuencias de esta sobreestimulación que tenemos en nuestro día a día es también la baja tolerancia a la frustración de nuestros niños. Esto repercute en que no comprenden la frustración. No les hemos enseñado a que gestionen eso, ¿no? Intentamos de alguna manera, en algunas ocasiones, sobreprotegerlos para que no experimenten esta emoción que es desagradable, sentirnos frustrados. Pero sin embargo es real esta emoción y la van a tener en su vida adulta en muchas ocasiones y también en su vida infantil. Si no les damos herramientas y no les entrenamos a manejar de niños esta emoción, luego de adultos lo sufren porque no tienen esas herramientas. Y eso también se lo vamos a enseñar con el aburrimiento, donde son estados donde habrá frustración porque no se puede hacer nada. No siempre tendrás al alcance todo y debemos enseñarles cómo van a hacerlo en esas circunstancias. Por otro lado, también la dependencia va a ser un factor importante, ¿no? Porque otra de las consecuencias de este tipo de juegos y actividades es que creamos siempre niños dependientes, dependientes hacia algo que les dé mucha excitación, dependientes de un algo o un alguien que les diga cómo se tienen que divertir y qué tienen que hacer. Lo que les hace mucho más vulnerables en un futuro a conductas dependientes o conductas de riesgo. Uno de los últimos factores importantes que me parecen que la cultura y la sociedad nos ayudan a crear nuestro aburrimiento en los niños y de los que tenemos que ser conscientes es la falta de autonomía y la motivación. Todas estas acciones lo que los lleva es que los niños no sean autónomos y que no tengan motivación por ellos mismos, lo que llamamos motivación intrínseca. Por ellos mismos no hay nada que les estimule o les distraiga o les motive. Se lo tenemos que dar, lo tienen que pedir, incapacitándoles y mermando esa capacidad creativa y esa capacidad imaginativa que está tan despierta en la infancia, ¿no? Su capacidad de imaginar, de crear. Todas estas consecuencias de las que hemos hablado son importantes conocerlas porque vais a saber de qué está hecho el aburrimiento de nuestros hijos. Nuestros hijos en muchas ocasiones están sobreestimulados. Ya hablábamos de que el aburrimiento es una baja excitación o estimulación, pero ¿hasta qué punto están poco estimulados? Cuando al cabo del día están estimulados en exceso. Necesitamos tener momentos de aburrimiento porque el aburrimiento, como cualquier emoción, tiene sus funciones. Una de las funciones del aburrimiento que se veía reflejada cuando le decíamos a nuestros niños, ¿cómo sabes que estás aburrido?
y tenían que volver hacia sí mismos para poder contestarse esa pregunta, es el poder conectar con ellos mismos. El aburrimiento nos hace distanciarnos del entorno y entrar en nuestros pensamientos y en nuestro mundo interior. Esa es una de las funciones importantes, estar en nuestro mundo interior y tener conciencia de mí mismo, ¿no? Para poder llevar actividades y acciones por uno mismo. Todo esto lo que les va a otorgar, tener tiempo de aburrimiento, lo que hace es estimular que sean más flexibles cognitivamente. Esto significa que son más capaces y más creativos a la hora de resolver conflictos y de buscar estrategias. Hablábamos de que la sociedad nos impulsaba a estimular a nuestros hijos para que sean más inteligentes y mejores, pero realmente a través de espacios de aburrimiento es cuando también se crean esta estimulación cognitiva, más flexibles cognitivamente, más tolerantes a la frustración, porque saben permanecer en momentos de estimulación pequeña o en momentos donde no hay una alta excitación. Saben permanecer y quedarse ahí, sin necesidad de tener que irse a otro sitio o consumir otro tipo de acciones que les exciten y les estimulen. Además los hacen más creativos, porque ellos mismos son los que investigan, exploran, imaginan y todo eso les hace ser más resolutivos. Mayor capacidad para resolver problemas si soy más imaginativo, si soy más creativo. Además, les hace más autónomos, son menos dependientes de cualquier agente externo que me estimule. Y esto va a ser importante porque todo lo que enseñemos de niño van a ser factores protectores como adultos. Si ellos tienen una autonomía personal y no necesitan de agentes externos, eso les va a proteger de cuando lleguen a la adolescencia o a la adultez, no necesiten consumir ninguna sustancia estupefaciente para que les estimule, porque saben encontrar su propia estimulación aún en momentos de calma. Sobre todo porque si a un niño nadie le dice qué hacer, él mismo acabará encontrando una forma de entretenerse. Esto lo podemos ver a lo mejor en reuniones de adultos donde hay algún niño, nadie le está prestando atención y él mismo a través de objetos cotidianos o lo que encuentra en el entorno es capaz de crear sus historias y su mundo interior. Y es porque tiene estas capacidades y no está estimulado por el entorno. Nuestro objetivo que yo quiero transmitirles a los padres es que debemos entrenarles en darles herramientas para el mundo real. El mundo real no es siempre excitante y no siempre estimulante. Y ellos van a tener que saber eso desde bien pequeños para poder afrontarlo cuando sean adultos, ¿no? Y así generar lo que llamamos los factores de protección para el futuro. Por lo tanto, el objetivo para las madres y los padres, dejar que se aburran. Necesitamos aprender que el aburrimiento es algo positivo, ¿no? Que normalmente nos dicen que tenemos que evitarlo, que está visto como algo malo, pero realmente necesitamos esos espacios porque pueden ser tan beneficiosos como los tiempos de estimulación. Estamos tan atrapados en la búsqueda de estimulación, en llenar siempre su tiempo de actividades significativas, que hemos olvidado lo beneficioso que es el tiempo de inactividad, el tiempo de aburrimiento. Y eso lo vemos tanto en otras culturas como en otras generaciones, donde no teníamos todos estos recursos y los niños es posible que incluso se aburrieran menos. ¿Qué estrategias tenemos o qué herramientas tenemos para acompañar a nuestros hijos? De forma así general, para hacer un resumen de todo lo que estamos hablando, hablamos del aburrimiento como una emoción que las englobamos dentro de las secundarias y que por lo tanto esas tienen la característica de que las vamos a aprender, la van a aprender de nosotros, qué significado le damos nosotros los padres al aburrimiento y cómo lo gestionamos, va a ser importante para ellos y además va a recibir también la influencia, esta emoción, el aburrimiento de la cultura. Y vemos que la cultura nos empuja a estar siempre activos, excitados y estimulados de alguna manera, ¿no? Donde no hay un fin. Nosotros como padres tenemos que ser conscientes de todo esto y tomar decisiones que sean saludables para nuestros hijos. Por lo tanto, ¿cómo podéis acompañar en esos momentos? Pues dando herramientas, no soluciones. Que los pequeños tengan al alcance medios, posibilidades de hacer cosas. Es decir, vosotros sois los que les vais a dar materiales. Además, materiales que tengáis en casa sin necesidad. Un cartón de huevos, un cartón de leche, cualquier material que tengáis en casa.
juegos de construcción que no tienen un patrón ni les dirigen en cómo tienen que jugar, que tengan esa libertad y esa creatividad para que no recurran siempre a la tele o a la videoconsola o al móvil, ¿no? Porque hablábamos de que eso les iba a dar una recompensa inmediata, que los iba a excitar de manera prolongada y eso les iba a llevar a falsas sensaciones, que no son lo que se corresponde al mundo real. Generar espacio, vosotros sois los generadores de espacio, ¿no? Para que ellos puedan estimularse, incluso participar con ellos y acompañarles en eso, pero no dirigiéndoles. Otra de las cosas que podéis hacer como padres es, como decíamos, darle los recursos, los materiales, pero no las ideas. Nosotros lo que vamos a hacer es estimular con preguntas. Igual que cuando nos decía, perdón, igual que cuando nos decían, papá, mamá, estoy aburrido, ¿qué hago? No le vamos a dar enseguida una solución, le vamos a plantear, ¿cómo sabes que estás aburrido? Para que empiece a saber que está aburrido y vamos a través de preguntas a animarle y estimular que encuentre sus propias respuestas. El juego libre, imaginativo y no estructurado es esencial para ellos, para su desarrollo. Como cuando le damos un palo al niño y le decimos, ¿qué podemos hacer con él? Darle los recursos y hacerle las preguntas para que ellos mismos vayan construyendo. Favorecer juegos de creatividad, también favorecer juegos que les hagan tener un contacto corporal, como la plastilina, la arcilla, la arena de la playa, todo eso les estimula un contacto con su cuerpo, que va a ser importante para que identifiquen las sensaciones y entonces puedan poner nombre a lo que sienten. Uno de los juegos también creativos que os pueden servir en todo esto son los llamados de objeto metafórico, donde a través de un objeto cotidiano vamos buscando con nuestros hijos e hijas qué otras funciones puede tener este objeto. Por ejemplo, a través de una bandeja, ¿para qué nos puede servir esta bandeja? Nos sirve como trineo, nos sirve como mesa, nos sirve como raqueta. A través de ese juego estamos estimulando su pensamiento lateral, su creatividad, sus recursos para que vayan estimulando su cerebro sin necesidad de recurrir a agentes externos. Para mí fundamental, algo que podéis hacer y que va a ser bueno para vosotros y en definitiva si es bueno para vosotros va a ser bueno para ellos, es educar mediante el modelado. O sea, ¿cómo gestionáis vuestro propio aburrimiento? ¿Cómo os sentís? ¿Tenéis espacio para saber cómo os sentís? ¿Tenéis espacios para no hacer nada? ¿Para reflexionar en cómo ha sido el día? ¿Cómo os estáis sintiendo? ¿Para permitiros esos estados de aburrimiento? Si nosotros mismos no empezamos por permitirnos esos espacios de inactividad, va a ser difícil que se los podamos enseñar a nuestros hijos. O sea, tomar espacios donde no hagáis nada y os toméis tiempo para vosotros va a ser igual de importante que se lo tomen ellos. Recuerdo un niño que le preguntaba a su madre en este momento de confinamiento, mamá, ¿cuándo nos vas a llevar esas clases de aburrimiento? Esas clases de aburrimiento eran el yoga. Pero a los niños les gustaban, lo asociaban con el aburrimiento porque su excitación había bajado, porque se relajaban y lo asociaban con el aburrimiento, sin embargo, las reclamaban. O sea, ofrecer espacios donde podamos con nuestro hijo pararnos, respirar, saber qué sensación tengo en las manos, qué cosquilla, qué tacto tiene esto, va a ser importante para su estimulación tanto como una actividad extraescolar. Otras de las cosas ya para terminar que vais a poder hacer con vuestros hijos para ayudarles en estos momentos de aburrimiento es evitar el exceso de ruido de fondo. O sea, si vamos a tener la tele encendida, que sea para verla, pero no para tenerla de fondo porque eso lo que va a hacer va a ser distraer y sobreestimular y divide su atención. Limitar en la medida de lo posible la pantalla o los juegos que tienen una pantalla como la televisión y los ordenadores. No se trata de arrebatárselos y quitárselos de golpe, sino de también ofrecerles e ir introduciendo poco a poco espacios de no hacer nada. Ellos van a necesitar esos recursos y necesitamos que sepan utilizarlos porque en el futuro se van a desenvolver con ellos. Pero tenemos que ir añadiendo poco a poco espacios para entrenar la tranquilidad, la calma y la reflexión, como cualquier otra actividad estructurada. Dejar que los hijos, además, adquieran la estimulación del mundo real. Ahora que nos permiten salir un poco, que interactúen con la naturaleza, que observen girar la lavadora, que golpeen cacerolas, que trabajen, como decíamos, con materiales, que os ayuden a cocinar. Todo esto
los ayuda porque a nuestro alrededor existen muchas maneras de estimular a los niños y no necesitan nada más. Una de las últimas cosas es no sobreprogramar a los niños en la medida en que podáis. Algunas clases y actividades extraescolares son geniales, pero asegurémonos de que cualquiera que sea la edad de los niños tienen tiempo de inactividad, porque es igual de necesario estimular esos momentos de inactividad. Por último, una de las funciones creo que principales de los padres va a ser ayudar a que den significado a lo que sienten, acompañarles en eso, en que sepan identificar qué sensaciones tienen, qué es lo que están pensando, por qué se sienten así. Simplemente acompañarlos a que sepan construir eso con una fuerte base para que de adultos sepan hacerlo solos. En definitiva, y ya para terminar, prepararles, ¿no?, a los niños para la realidad adulta, cuando la vida no va a ser siempre emocionante ni divertida. Y aprovechemos y estimulemos a esos niños con momentos de tranquilidad y de calma, y muy importante, nosotros como padres, permitirnos tener momentos para nosotros mismos también. Así que hasta aquí, muchas gracias. Ahora, si tenéis alguna pregunta. Muy buenas, Estefanía. Pues retomo yo aquí, en este momento Sí, rápida. de... Sí, se me ha hecho ameno, de hecho, con lo cual supongo que eso es buena percepción. Qué de cosas, las que has mencionado a lo largo de la exposición. Bueno, pues es el momento, como decíamos al principio, es vuestro turno, de todos los que nos estáis escuchando. Por ejemplo, ya tenemos una primera reacción aquí de Carmen Ascaso, que dice que es muy interesante y que se tiene que marchar. Carmen, gracias por venir. Hasta la próxima. Marta ha abierto su micrófono, pero no sé si es porque quiere Sí, preguntar algo. ¿Sí, Marta? sí, Pues no, bueno, primero agradecerle porque me ha gustado mucho cómo lo ha explicado. Y bueno, además yo también soy psicóloga y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con el aburrimiento en los niños, ¿no? Y sobre todo nosotras que tenemos una escuela infantil, lo que estamos procurando es mandarles a los padres cosas que les permitan trabajar con la imaginación, o sea, que jueguen con cajas de cartón, que jueguen con cosas que no tienen un significado en sí, con macarrones, con lentejas, con judías, con un montón de cosas, ¿no? Y me parece muy importante porque yo creo que ahora les dirigimos demasiado y los niños lo que necesitan es eso, el aburrimiento, o sea, aburrirse de vez en cuando que con su imaginación. Uy, perdón, Marta, te hemos dejado de escuchar. Vuelve a conectar el micro, por favor. Marta, discúlpanos, que hemos tenido ahí un pequeño fallo de... Ah, perdón. Ahora, Bueno, sí. no sé si se me ha escuchado algo de lo que he dicho, pero bueno, en 5 segundos solamente. definitiva que estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y que yo que también soy psicóloga y que gestionamos una guardería, lo que estamos proponiendo a los padres como actividades para que hagan con los niños son recursos que les permitan brindar su imaginación, su creatividad, darles cajas de cartón, darles legumbres, macarrones, cosas con las que ellos puedan hacer cosas, pero a través de su propia creatividad, ¿no? Así que nada, me ha encantado, que ha estado muy bien. Muchas gracias, Marta. Muy bien, Marta, pues tenemos a Carlos Collado, que acaba de levantar la mano, y le vamos a dar paso. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, pues bueno, primero felicitaros, me ha parecido muy interesante. A ver, os cuento, yo tengo dos mellizos de 3 años y medio y bueno, son muy diferentes. A la niña le gusta mucho pues, ver dibujos en la tele, en la tablet, demasiadas horas, lo intentamos quitar, y el niño es al revés. El niño sí es verdad que se entretiene con, como decíais antes, con cualquier cosa, con el palo, con el jardín, con cualquier cosa, con la manguera. Pero yo creo que yo me gustaría también que le gustara un poquito también los dibujos, se concentrara un rato, estuviera un poco más tranquilo. Y claro, es difícil llegar a un término medio, de que no vean tantos dibujos, pero que bueno, que algún rato también se puedan concentrar. Entonces no sé cómo motivarle, o ya no solamente con la tablet o con cuentos o con, en fin.
ya sé que cada niño es un mundo y, y bueno, son dos niños muy moviditos, entonces no sé qué consejo me podéis dar para llegar a un término medio. Bueno, tienes una labor ya compleja porque tienes a 2 niños de 3 años, pero creo que esa complejidad puede ser además una oportunidad para ti, porque entre ellos dos van a poder entretenerse mucho más que cuando un niño está solo. O sea, están, como tú dices, son muy diferentes, uno está muy pendiente de la tele y el otro no. Entonces, quizás ahora son demasiado pequeños, pero sí que a lo largo de cuando vayan creciendo van a poder estar en contacto el uno con el otro y van a poder regularse de una mejor forma. O sea, para la niña que está viendo la tele sería interesante, pues claro, que pudiéramos tener un contacto con ella para apartarla de la sobreestimulación. Y para el niño que no le gusta la tele, yo no te aconsejo que le... O sea, entiendo que para ti serían momentos muy positivos que él estuviera distraído con esto. Sin embargo, si para él todavía no le llama la atención, no le forzaría a ello. Prueba con la música, quizás ponerle música también va a estimularle, a través de las luces, eso puede ser otro tipo de estimulación que a él le va a resultar atractivo. Pero si por ahora todavía no tiene mucha necesidad de tele, mi consejo es que tampoco los empujemos a ello. Ya, ya. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Gracias, Carlos. Te voy a silenciar para que no se nos cuelen sonidos, pero muchas gracias por tu pregunta. Voy a colar aquí una apreciación que nos hace una de las asistentes, Inés, que dice ella que como docente a ella también le ha parecido muy interesante todo lo que has contado, Estefanía, y dice que debemos reconocer la importancia de que estén aburridos para que sean más creativos y sepan buscar soluciones y opciones para terminar con su aburrimiento. Correcto, estoy de acuerdo con ello. Bueno, y nos da las gracias. Gracias a ti, Inés. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que nos realiza Dolo. Ella dice que le ha encantado la exposición, aprovecho también, oye, porque y gracias a ti, Dolo, por venir. Y dice Dolo, el me aburro de mi hija de 8 años Sí. puede interpretarse como una forma de reclamar nuestra atención Sí. o de pedir más tiempo con nosotros. Sí, por eso decíamos al principio de la presentación que es muy importante que veamos esa necesidad de que está hecha. O sea, hay niños que se sienten solos y reclaman en me estoy aburrido, y entonces nuestra función va a ser saber realmente qué les pasa para darles la mejor solución. Es muy probable que ese niño que dice me aburro, lo que me esté diciendo con sus palabras es necesito estar contigo, necesito que me mires, necesito que me escuches, necesito que compartamos momentos juntos. Por eso cuando yo os decía preguntarle ¿cómo sabes que estás aburrido?, nos va a dar pistas para saber realmente qué es lo que nos está pidiendo y qué realmente está necesitando. Muy bien, pues precisamente al hilo de esto, bueno, Cristina, por cierto, gracias a ti también, Cristina Balmer dice que como maestra infantil también le ha encantado todo lo que has contado, que le ha resultado muy, muy interesante. Gracias, Cristina. Gracias. Bueno, Sheila del Río plantea lo siguiente, dice, y con un niño de 2 años y medio que es movido, además dice que tiene que teletrabajar y él la reclama mucho. Sí, bueno, creo que en esa etapa evolutiva con 2 años es necesario también esa demanda de atención y ese acompañamiento por su figura de apego, ¿no? Además es una etapa crítica donde va a necesitar mucho del contacto contigo. Esto es difícil porque en esta situación en la que nos encontramos, donde nuestras propias exigencias del día a día como adultos nos hacen en muchas ocasiones no estar todo lo disponible que queremos para nuestros hijos. Un niño de 2 años le encantaría estar a tiempo completo con su mamá, pero tú tienes sus responsabilidades. Entonces, en primer lugar, estoy segura que como madre haces lo mejor que puedes en cada momento con tu hijo, que si con 2 años es capaz de poder jugar solo de forma autónoma es muy positivo, pero también te invito en los momentos que puedas y que se convierta en una exigencia, porque tú necesitas estar bien para que él esté bien, compartas con él momentos de juego, lo que llamamos también en las diadas, es decir, a través de construir con él, de acompañarle o simplemente estar presente en su juego, eso para él va a ser suficiente. Insisto en que todo esto que hablamos son
recomendaciones y que luego nos enfrentamos con la realidad, y que siempre tenéis que adaptar vuestras estrategias a vuestras circunstancias, porque sois vosotros y vuestras circunstancias, y que vuestra cualidad de padres os hace siempre capaces de tomar las mejores decisiones en cada momento para vuestros hijos. Entonces, acompáñalo en la medida de lo que puedas, y simplemente el estar presente con él va a ser ya suficiente en este momento. Genial, pues continuamos y aprovecho para animar, que es vuestro momento de lanzar vuestras preguntas. Ahora cada uno tiene su caso particular en su casa. Pues adelante, o sea, plantear aquellos inconvenientes, inquietudes, preguntas, sugerencias, que os podamos echar una mano en la tarde de hoy, que sea sobre todo útil. Bueno, seguimos. Maite, buenas tardes. Muchas gracias, Estefanía, por tu exposición tan cercana e interesante. Y dice, como directora de una escuela infantil, al igual que Marta, creo que utilizamos muchos de los recursos y las herramientas que nos han planteado, pero me gustaría plantear lo siguiente. ¿Cómo buscar el límite en la sobreestimulación externa en un mundo tan lleno de competitiva o tan competitiva? Luego lanzo otra pregunta. ¿Recursos para adolescentes, aparte de dar ejemplo como modelo a seguir? Sí. También. Y nada más. Nos da las gracias. Gracias, Maite. Vale. Bueno, el tema de la competitividad en sí mismo ya es un tema complejo, porque sí, el mundo es competitivo, pero el mundo es competitivo porque los ciudadanos, los niños y los adultos somos competitivos. Entonces, para intentar romper eso o gestionarnos de una manera diferente, vamos a tener que educarnos en qué sentido tiene la competitividad, por qué voy a alimentarla y qué función tiene, o sea, con qué objetivo. O sea, ser competitivo tiene su función, y es poder estimularme, poder sobreponerme, llegar a objetivos, no el de machacar al otro o competir con un otro. O sea, la competitividad funcional sería aquella que me hace ser mejor persona a mí. Y para ello, sí, el mundo, la sociedad nos invita a que seamos competitivos, ya que pasemos unos por encima del otro. Pero hasta ahí nuestra capacidad reflexiva de qué valores son los que yo le quiero imponer a mi hijo. Sí, el mundo está sobreestimulado, pero yo soy libre de consumir esa estimulación o no consumirla. En ese sentido, eduquemos a niños que serán ciudadanos, que podrán ser competitivos, pero a la vez serán conscientes y realistas, y plantearán también los momentos de inacción tan importantes como lo otro. O sea, eduquemos en eso también. Creo que también es parte de nuestra responsabilidad. En cuanto a los adolescentes, bueno, los adolescentes en sí mismos, ya por la etapa evolutiva en la que están, se van a aburrir, porque están en un cambio evolutivo donde lo que eran niños ya no les sirve. Es más, lo rechazan porque quieren encontrar otras nuevas formas. O sea, el hecho de que el adolescente esté aburrido es parte también normativo de su proceso evolutivo. Cosas que podemos hacer con los adolescentes. Pues es verdad que como padres en ese momento ser de figura de imitación no es fácil, porque lo que van a querer es romper con todo aquello que mi padre me quiere estar enseñando. Pero sí que enseñarles, ¿no?, de alguna manera, que hay otros medios para divertirse, porque va a ser una etapa de mucha vulnerabilidad, porque van a tender a querer conductas de riesgo, de alta excitabilidad, porque es lo que están pidiendo en este momento. Pero tenemos que enseñarle otro tipo de estrategias y medios para que puedan consumir sin que sea peligroso para ellos. O sea, encontrar de alguna manera las acciones. Quiero decir, como decíamos, el aburrimiento no siempre va a ser igual para todos, porque todos no tenemos la misma necesidad. De hecho, algo que es aburrido, cambiándolo de planteamiento o presentarlo de una forma diferente, puede cambiar su perspectiva. Entonces, con el adolescente vamos a tener que jugar un poco con eso, con presentarles, saber, conocer qué es aquello que a él le interesa y le motiva, y ir por ahí para establecer recursos que le ayuden a él. No sé si te he respondido.
Gracias, Marta. Nos da las gracias, o sea, y de hecho sí, nos da las gracias, Maite. Si hay cualquier puntualización, pues bueno, el chat sigue activo. Fíjate qué cosas. En la semana pasada, en un webinario que tuvimos a esta misma hora, y todos los miércoles a las 6, de hecho, tenemos uno, hablábamos de la convivencia familiar, ¿no? También en casa, ¿no? Y una de las cuestiones que se planteaba era el tema de la tecnología, ¿no? Es decir, que evitar, en la medida de lo posible, que solamente nos limitemos a estar cada uno con nuestro teléfono móvil y los juegos, que si el Parchís, que si el Candy Crush, o sea, en fin, hay multitud de aplicaciones que le permiten a uno entretenerse, pero que era mucho más, ¿cómo decirlo?, ¿no? Para mejorar la convivencia, ¿no? Que era mucho más adecuado, podríamos decir, que de vez en cuando también se utilizaran juegos en familia, pues incluso hasta sacar los viejos juegos de mesa del Parchís, pues si estás, fíjate qué símil, si estás jugando al Parchís con una app, ¿por qué no sacar el tablero que tienes ahí y jugar con el resto de los miembros de la familia, ¿no? Bueno, pues Inma, continuamos. Dice, excelente tu intervención. ¿Y qué cuento recomiendas para trabajar las emociones con los niños para que aprendan a descubrir qué les pasa y saber gestionarlos? Bueno, creo que hay un cuento que es muy típico, que es el del monstruo de las emociones, que es bastante común para los padres utilizarlo. Creo que es positivo para ellos porque les va a ayudar a identificar esas emociones, pero incluso a través de juegos también podéis hacerlo, a través de vosotros mismos, con vuestro hijo pequeño, poner una paleta de colores y a través de diferentes colores, ¿qué color elegirías tú para cuando estás alegre? ¿Qué color elegirías tú cuando estás triste? Que ellos mismos creen sus propios colores y su propio criterio, ¿no? Cuando yo me siento triste, utilizo el azul oscuro, cuando yo me siento alegre, elijo el rosa. A través del juego y vais a poder acompañar a vuestros hijos en eso, pero uno de los cuentos que yo podría recomendar es el del monstruo de los colores. Hay un libro también que aprovecho para recomendárselo a todos los padres que están en este webinar, que lo van a encontrar de forma gratuita y descargable en internet, es Cómo hablar a los niños para que escuchen y cómo escuchar a los niños para que hablen. Es un libro bastante fácil que os va a dar muchas pautas y estrategias, lo vais a encontrar en la red y es gratuito y os lo recomiendo también. Gracias, Inma, y te da las gracias. Dice, qué buena idea. Pues sí, la verdad que sí. Miriam dice, mis hijos de 8 y 11 años se han enganchado a un videojuego, fíjate, curiosamente un poco al hilo de lo que comentaba hace un rato, ¿no? Se han enganchado a un videojuego durante el confinamiento, el Fortnite, o Fornite, no sé cómo se... Fornite. Bueno, yo no lo conozco, francamente. Dice, no saben pensar en otra cosa, ¿no? Reconozco que jugar tiene cosas positivas y ya que se lo pasan muy bien jugando uno con el otro y con sus amigos, ¿no? Pero no saben parar. Y al final nos tenemos que enfadar con ellos para que lo dejen. Hacen sus tareas del colegio deprisa y corriendo para poder ir a jugar, ¿no? Para poder ver videojuegos o jugar con sus amigos, ¿no? ¿Qué recomendación tienes con esto? Bueno, esto es bastante normal, sobre todo este juego es popular en adolescentes y en niños. Tienen una gran excitación a nivel publicitario porque los incitan a jugar. En su grupo social todos están muy influenciados por este juego y además, como decían ellos, les excita en exceso porque quieren hacer deprisa los deberes para volver. Esto es como os decía al principio, vamos a tener que reeducar. El objetivo no es quitárselo de golpe, porque sí que forma parte de su ocio, incluso en momentos donde hemos estado recluidos, formaba parte les facilitaba la socialización, ya que podían hablar con otros amigos. Sin embargo, vamos a tener que ir reduciendo poco a poco esas horas de juego y vamos a tener que ir introduciendo otro tipo de juegos para que no siempre sean los mismos. O sea, el objetivo no es arrebatárselo de golpe, porque eso no va a dar resultado. El objetivo es ir introduciendo otros tipos de juego que también les pueden servir y utilizar. Perfecto. Inma, bueno, nos envía el enlace de un libro, el del libro que has recomendado, está en el chat.
¿vale? Por si lo queréis buscar, está el chat ahí para todos. Gracias, gracias Ima por haberte preocupado en encontrarlo. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Ana, es el turno de Ana. Y a la que, por cierto, no lo he dicho esta tarde, pero aunque yo esté leyendo los chats que estáis poniendo ahí, si en algún momento, cuando es vuestro turno, queréis puntualizar o intervenir de propia voz, conectáis el micro y habláis, ¿eh? O sea, es vuestro momento. Dice que ha llegado tarde a la reunión porque le ha costado conectarse. Bueno, lo lamento, Ana. A lo mejor a veces ya sabemos que esto de Zoom tiene sus inconvenientes a veces, porque si no uno no está acostumbrado, hay que instalar antes el programa y tal. Pero bueno, que sepáis, y aprovecho aquí que estamos mejorando para tratar de que las próximas webinarios que tenemos en marcha intentemos agilizar mucho más el asunto. Pero bueno, nos da las gracias en cualquier caso y además dice que está oyendo cosas muy positivas. Así que muchas gracias a ti, Ana, y por venir. La pregunta de Ana, y además esto es muy interesante porque ahora que las clases también se han trasladado a casa con toda la cuestión del confinamiento, ella dice que es docente y que siempre hay en clase algún niño que se aburre, ¿no? Esto casi desde que el tiempo es tiempo sucede en todas las aulas del mundo, ¿no? Siempre los niños tienden a aburrirse, ¿no? Pero claro, ¿qué hacer cuando los demás niños están siguiendo bien la clase, pero solamente hay uno que se está aburriendo o que le aburre por la razón X, ¿no? Bueno, es difícil porque en el sistema educativo, y ella lo sabrá, realmente es difícil atender a la individualidad de cada alumno, cuando sabemos que cada alumno es diferente y tiene unas necesidades educativas diferentes y lo que un material puede ser muy estimulante para unos, para otro no va a ser. Y como docente tú tienes la limitación de que tienes que estar pendiente de todos y no solo de uno. Mi consejo a nivel más psicológico es que primero entendamos la realidad de que ese chico tiene unas necesidades diferentes e individuales de los otros y que aunque solo sea uno, eso no implica que sea la excepción, sino que puede darse en otros alumnos, pero él está siendo el síntoma que más se ve. Sería importante, en la medida que sea posible, ayudarlo y más acompañarlo en esa tarea que le resulta aburrida, porque posiblemente el simple acompañamiento y la motivación por parte de su docente le va a reenergetizar. Cuando estamos aburridos tenemos la energía muy bajita, entonces simplemente a lo mejor el que te acerques, el que lo corporalices, es decir, que lo toques, que le digas que estás viendo que está aburrido, que lo entiendes y que le vas a echar una mano, eso posiblemente aumente su energía y lo pueda poner en marcha. Está claro que no siempre vas a poder hacerlo, pero que por lo menos tengas esto en cuenta y que sepas que atiendas a la singularidad de él, que lo va a hacer, que eso él lo va a percibir y lo va a sentir. Y por lo menos es posible que la próxima vez se esfuerce un poco más. Muchas gracias, Estefanía. Están llegándonos comentarios de agradecimiento. También Maite pues, nos da las gracias por compartir contenidos educativos de forma desinteresada. Le estaba justamente ahora escribiendo. En fin, como decía al principio, es una iniciativa que hemos lanzado de padres y colegios y totalmente gratuita, pues casi un poco por responsabilidad social, ¿no? Por tratar de pasar aquí un rato juntos, aportar una serie de consejos que os puedan resultar útiles, que los podáis poner en práctica y sobre todo utilizar este webinar a modo de consultorio, como estamos haciendo ahora, que es vuestro momento para plantear vuestros casos, ¿no? Esto nos lo decía Maite. Tomás Pedregal también dice que ha estado genial, que ha cogido bastantes ideas como padre de un niño con autismo. No sé si en estas circunstancias hay alguna recomendación especial, Estefanía. Pues no, porque precisamente el autismo algo que tiene característico es que viven mucho en su mundo interior y por lo tanto tienen muchos recursos de ese sentido. Entonces también son muy sensibles a aquellos objetos cotidianos que ellos pueden descubrir un mundo particular, donde se sienten interesados por cosas que para otros niños a lo mejor es imperceptible. Y entonces creo que es interesante también el aburrimiento en niños con trastorno de espectro autista, porque creo que viven y que tienen muy potenciado ese mundo interior y que en este caso es el mundo exterior lo que les resulta más difícil conectar. Claro.
Bueno, cualquier cosa, aprovecho en este momento para recordar nuestros datos de contacto. Más allá del webinario de hoy, pues, y como además voy a seguir teniendo contacto con vosotros, porque de aquí a un par de días os enviaremos la grabación y el material, os recuerdo, por si queréis hacernos alguna consulta, aparte del webinar o en fin lo que sea, mi contacto, que es borja@padresycolegios.com, padresycolegios.com. Dice Tomás, al hilo de lo que estabas comentando de este caso, que es cierto que recursos hay, pero es interesante escucharte porque siempre hay más y más recursos. Esto como que no tiene límite. No tiene límites. Claro, la cuestión es que a veces o sea, los recursos están ahí, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y además en un entorno como Internet, como Google, donde tenemos un montón de recursos a nuestro alcance, pero si no viene alguien como tú, Estefanía, que nos lo ordene un poquito, ¿no? Y nos ayude un poco, pues mira, mejor esto, mejor lo otro, la verdad es que eso se agradece. Bueno, ¿alguna última pregunta? Porque ya estoy mirando aquí, a ver, estamos ya fuera de tiempo y si no me dejo ninguna, pues lo dejamos aquí. Vamos a dar algunos segundos más por si alguien está terminando de escribir o de chatear. Y si no, pues ya lo dejamos aquí hasta la próxima semana. Pues sí, o sea, la verdad que yo he aprendido muchas cosas esta tarde acerca del aburrimiento, ¿no? Y además decirte que qué pena que no haya llegado antes, ¿no? Porque los momentos duros y densos, ¿no? En el ámbito familiar, sobre todo han sido en semanas anteriores, ¿no? Cuando de un día para otro nos cogió esto a todos un poco ahí, ¿no? Sin saber muy bien qué hacer. Bellatrix, adelante, sí, haznos la última. Dinos, Estefanía, ibas a decir algo. No, sí, que Vale. decía que eso, que era, al principio fue mucho más duro ya que pasamos de estimulación 100 a estimulación 0, entonces el impacto fue mucho más, más grande. Claro. Pues damos paso a Bellatrix, que nos quiere hacer una última pregunta. Adelante, cuando quieras puedes hablar. Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, por la clase que me ha parecido muy interesante. Y escuchando todas las dudas y escuchando a Estefanía, me ha surgido una duda. Yo soy docente, pero actualmente doy clases particulares, de forma individual. Entonces, yo trato con muchos niños y vienen conmigo y a muchos de ellos los veo sobreestimulados, como ya he dicho. Vienen aquí, luego van a otro sitio, luego de ahí a otro sitio, de ahí a otro. Y a mí personalmente, pues llegan a tener una relación tan cercana conmigo que me hablan de eso, de que a veces se sienten agobiados e incluso tristes porque quizás quieren estar más con sus padres y pasar más tiempo con ellos. Pero a mí en ese momento me viene la duda de cómo yo puedo ayudarles a ellos y cómo poder transmitir también a esos padres que a lo mejor inconscientemente están creando esas emociones en sus hijos. Vale. Bueno, creo que el hecho de que esos niños compartan contigo eso significa que ya estás haciendo mucho sin que tú te des cuenta. Si un niño es capaz de poder transmitirte esas necesidades y esos deseos a ti y se puede abrir de esa manera es porque algo estás haciendo de lo que tú no eres consciente. O sea, simplemente el hecho de escucharles, de prestarle atención, de acogerles y de acompañarte, creo que es un gran trabajo que ya estás haciendo. Tienen un espacio donde pueden parar, pueden reflexionar y pueden expresarse. Así que creo que eso es un gran trabajo. Si quisieras hacer un poco más, como profesional educativa, puedes trasladarle esto que está diciendo sus hijos a sus padres. Trasladarle aquello que te ha dicho su hijo y a ti te preocupa y trasladarle las necesidades que te están diciendo a ti. Creo que así también podrías ayudar. Sin embargo, si estos niños pueden abrirse contigo, creo que tú ya estás haciendo algo. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotras y además aporta Ana, que a los profesores también les cuentan cosas que no cuentan a sus padres. Así que bueno, y eso es verdad. Esto es como la típica cadena, ¿no? Es decir, que hay, pero es creo que natural, ¿no? Que uno no cuenta a sus padres lo que no cuenta a su hermana y seguramente lo que no cuente a su hermana o a su hermano y seguramente lo que no cuente a su mejor amigo o a su mejor amiga, ¿no? Esto va como en cadena.
Bueno, pues se nos ha agotado ya el tiempo. Con Bellatrix acabamos la última pregunta. Daros las gracias a todos por haber asistido, a ti en particular también, Estefanía, por habernos dado la sesión de hoy. Si quieres aportar algún último detalle, Pues adelante. nada, agradeceros a todos, agradeceros a padres y colegios esta oportunidad de poder compartir con todos, agradecer a los asistentes, porque gracias a este tipo de actividades podemos aprender todos y mejorar un poco, mejorar a nuestros niños y mejorar la sociedad. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, Estefanía, pues trataremos de poner en práctica todo lo que nos has enseñado esta tarde. Gracias, como digo, por vuestro interés también, por asistir. Inma, gracias a ti, Sandra, Ramón, Ana, Bellatrix, Dolo, Tomás, Maite, en fin, todos. No quiero citar a personas porque siempre hay personas que uno se olvida, ¿no? Pero muchísimas gracias por venir y por vuestras preguntas. Yo aprovecho para mostraros, como suelo hacer habitualmente en esta parte del webinario, pues volveros a mostrar de nuevo la página web de Padres y Colegios, simplemente a modo de que la conozcáis. Si muchos de vosotros no la conocíais, de verdad que tiene contenidos muy interesantes del estilo de los que hemos estado tratando hoy, y muchos otros, ¿no? Que tiene que ver con la educación en nuestros hijos y nuestras hijas en edad escolar, ¿no? Hay una sección en particular ahora, en concreto relacionado con el confinamiento, como esos tips para el confinamiento o educación emocional para tiempos de crisis, que también os podrá aportar muchísimo. Aparte de que también hay muchas recomendaciones de lectura, familia y sociedad, incluso orientación universitaria. En fin, recoge toda la edad escolar, ¿no? de los alumnos. Y nada más, Estefanía, psicóloga de SINA Educación de INAF, Centro Oficial de Educación Secundaria Online. Gracias a todos por venir, como digo, y nos vemos probablemente el miércoles que viene a esta misma hora a las 6. Hasta la próxima y cuidaros. Adiós.